Buenas noches. Bueno, tenemos nuestra clase de hoy viernes. Vamos a mirar lo siguiente. Habíamos empezado razón de cambio. Hoy vamos a hacer una buena cantidad de problemas de razón de cambio porque es uno de los temas centrales. Y quiero que ustedes más o menos entiendan cuál es la mecánica y cómo atacar estos problemas, de los cuales yo les enviaré ejercicios con respuestas para que ustedes los trabajen. Con respecto al parcial, yo creo que en una semanita les doy resultados. Les voy a enviar la solución, eso sí, para que la conozcan todos. Bueno, entonces empecemos. Estamos con razón de cambio. Entonces, esto se llama razón de cambio y vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a mirar primero tres problemitas que guardan cierta relación el uno con el otro porque muestran cuál es la mecánica que hay detrás de la razón de cambio, que es lo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Entonces veamos un ejemplo número uno. Este ejemplo primero es el siguiente. Tenemos aquí, esto que está acá es una pared, y esto que está aquí es el piso, ¿sí? Y acá nosotros tenemos una escalera empotrada en la pared, ¿sí? Y acá, o sea, este es el pie de apoyo y esta es donde la escalera cae sobre la pared. Entonces, sin entrar en mucho detalle, hago referencia a que esta es una escalera. Como mucha gente la puede recostar en la pared. La escalera mide, la longitud de la escalera es 10 metros, la voy a poner, ¿no? Una escalera de 10 metros. ¿Sí? Larga. ¿Sí? Bien, entonces, esta escalera tiene una magnitud de 10 metros. Entonces, este se llama el pie de la escalera y este sería el apoyo en la pared. Pared, ¿sí? O sea, esto pues es un símil de lo que es el piso y esto es una ilustración de lo que es la pared. O sea que el esquema es muy sencillo. Pero ¿cuál es el problema que se va a presentar? El siguiente. Este se llama el pie de la escalera. El pie de la escalera se va a deslizar. Entonces vamos a llamar a la distancia que separa la escalera del punto de conjunción del piso con la pared, lo vamos a llamar X. Y a la distancia que separa el otro extremo de la escalera con la pared, esa distancia y el punto de confluencia lo vamos a llamar Y. O sea, tenemos Y es esta distancia y X es esta distancia de entrada, ¿no? Ahora, dice, ¿cuál es el problema de razón de cambio aquí? Este pie de apoyo, el pie de apoyo de una escalera se desliza a una velocidad de, pongámosle, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. ¿Listo? Entonces, que eso querría decir que si la escalera empieza así vertical, en 10 segundos la escalera está completamente horizontal. ¿Sí? Échenle cabeza. Sí, porque este punto habrá viajado 10 metros en 10 segundos, porque es 1 metro por segundo. Bueno, pero el problema no es ese. El problema es con qué velocidad cambia
cambia, este sería el origen, ¿no? Cambia la distancia OQ, que es igual a Y, ¿cuándo? Claro, mucha gente pensaría que esto cambia también a 1 metro por segundo. No lo sabemos. Cuando cuando X vale 6 metros. O sea, cuando el pie está a una distancia de 6 metros. Y B, cuando X vale 8 metros. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un problema de los clásicos de razón de cambio. Esto es una pregunta, cerramos el interrogante. ¿Sí? Entonces vean lo que vamos a hacer. Bueno, esto lo llamé X, ¿por qué? Porque según el dato del problema, yo conozco de X de T. De X de T es la razón de cambio de esta distancia en el tiempo. Entonces pasemos a la parte superior y pasemos a la parte superior, ¿sí? Y escribimos esos detalles, ya interpretando el problema como debe ser. Bueno, no nos olvidemos que esta escalera mide 10, pero estas magnitudes están cambiando. Entonces nosotros sabemos, por las hipótesis del problema, sabemos que de X de T, bueno, un detalle, ¿no? A usted X y Y no se los dan. Usted los tiene que incluir dentro del problema de acuerdo a las características del problema. Eso es, cuando yo les envíe los problemas este fin de semana, yo los voy a enviar y ustedes los estén haciendo, ahí se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Este X y Y yo los introduje. Pero en la medida en que usted vea situaciones similares, se le van a ocurrir soluciones para los otros problemas. Sabemos que de X de T es igual a 1 metro por segundo. Cambio en el tiempo, velocidad instantánea. ¿Bien? Ahora, los problemas de razón de cambio, ¿qué es lo que buscan? A mí me piden hallar de Y de T. Entonces yo tengo que buscar urgentemente la manera de vincular la variable Y con la variable X. Pero ustedes se dan cuenta que la manera más natural de vincularlas es por el teorema de Pitágoras. Entonces, claro, queremos hallar, ¿sí? Lo que hay que hallar es la razón de cambio, con qué velocidad se mueve el punto Q, con qué velocidad cambia esta distancia, o sea, con qué velocidad se mueve Q. Eso es lo que hay que hallar. Entonces, mire este problema cómo se maneja. Lo primero que hay que ver es que la manera más natural de relacionar las variables, es decir, por Pitágoras, teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, tenemos que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 10. No se preocupe por despejar, porque mire cómo la pueden mirar ahora. Esta ecuación que está ahí, usted sabe que x depende de t y y depende de t. O sea que manejando todas las variables que intervieran en el problema, usted lo que tiene aquí es que x de t al cuadrado, más precisamente, más y de t al cuadrado, esto es igual, a 10 al cuadrado, ¿no? Pitágoras, ¿no? Es igual a 100. Listo. Porque la hipotenusa debe ir al cuadrado. Entonces seguimos. Resulta que aquí hay una situación de carácter implícito, ¿no? Entonces usted puede derivar tranquilamente. Derivar implícitamente, pero con respecto a la variable t usando regla de la cadena. Ese es el arte que yo quería que ustedes pudieran dominar sin ningún problema. Es decir, está la variable t, conozco de x de t, desconozco. Entonces derivamos todo. Entonces decimos esto, derivamos respecto a t. Entonces derivamos respecto a la variable t. En este caso, la derivación se está haciendo de manera implícitamente.
¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin despejar. Por eso es importante haber visto derivada implícita. Derivamos implícitamente con respecto a t. Con respecto a la variable t. O sea, ¿cómo va esto? Esto sería 2x por derivada interna que es de x de t. Esa es la técnica, ¿no? Más 2y por derivada interna que es de y de t. Esto es igual a 0 porque la derivada de una constante es 0. Y vea usted que en este momento yo puedo despejar de y de t en términos de dx de t que la conozco y de x y y. Entonces, ¿qué me va a proporcionar esto? Claro que yo puedo simplificar este 2, ¿no? Entonces me va a quedar que y por dy de t es igual a menos x por dx de t. Listo. O sea que el de y de t ya lo puedo despejar. Paso a dividir el y. Bien, entonces, bueno, me toca pasar a la parte superior. Pasando aquí a esta parte, tendríamos que de y de t es igual a menos x sobre y por dx de t. ¿Listo? Ese sería el y de t. Ahí está la clave. Vea, ¿quieren que les diga una cosa? En este momento y con esta fórmula mágica, yo tengo resuelto no solamente la pregunta cuando x vale 6, sino para cualquier valor de x. Hay un detalle, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando x vale 6? Cuando x vale 6 y vale 8, ¿por qué? Porque 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es 100 al cuadrado. Entonces, empecemos. Primera pregunta A. Si x es igual a 6, usted tiene que despejar 8 de Pitágoras acá para hallar y. Y vale 8. En ese instante hay un movimiento que se está dando en ese momento. Ese movimiento para y es la derivada instantánea. Entonces la razón de cambio de y con respecto al tiempo en ese instante va a ser menos x, que sería menos 6 sobre 8 por dy de t, por dx de t. Ah, pero dx de t es 1. Estos son metro. Esto me queda metros sobre segundo. ¿Listo? Que las unidades son correctas. Entonces, ¿cuánto da eso al final? Haciendo todo, pues, haciendo las operaciones, que no son muchas las que quedan, me queda que la razón de cambio de y de t es menos 3 cuartos. Estos son 3 cuartos, o sea, menos 0.75 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Primero que todo, ¿por qué es negativo? Porque esto disminuye. ¿Por qué es positiva la x? Porque aumenta. Claro, si esto aumenta, esto disminuye. Y vea que el problema bota todos esos detalles que usted los debe intentar entender, ¿no? Es decir, que la escalera, cuando este vale 6 y este vale 8, ¿qué pasa con la escalera? Pues la escalera avanza más rápido aquí de lo que baja, porque aquí baja velocidad neta 75 centímetros. En cambio, la velocidad neta aquí son 100 centímetros por segundo. Ese es un primer detalle. Ahora, la pregunta B. ¿Y qué pasa cuando x vale 8? Cuando x vale 8 se cambia aquí la geometría. Esto vale 6 y esto vale 8. Entonces, cuando x vale 8, vea lo que pasa. Esta fórmula me permite resolver todos los problemas. Entonces, en el caso B, ¿sí? En el caso B, ¿qué pasa
cuando x es igual a 8. Cuando x es igual a 8, en el caso B, pasa lo siguiente. Si x es igual a 8, tenemos que aquí. Entonces en este caso usted despeja por Pitágoras. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado se despeja, ¿no? Ya vale 6, claro, porque se invierte la geometría del triángulo. Entonces me queda que de y de t es igual a menos 8 sobre 6 por 1 metro por segundo. Pero esto da menos 4 tercios. O sea que de y de t es igual a menos 4 tercios metro por segundo. Que esto aproximadamente, o igual, mejor dicho, ¿cuánto es 4 tercios? 4 tercios es menos 1.33 periódico. ¿Sí? O sea, 1 metro y la tercera parte del, o si usted quiere, 1 entero y 1 tercio de metro por segundo. ¿Es la velocidad de qué? O sea, disminuye más, cuando está por aquí, disminuye más rápido esta distancia de lo que aumenta esta. Esto va a velocidad constante de 1 metro por segundo. Esto significa, primero, que las velocidades de x y de y son diferentes. No, porque la relación entre ellas no es lineal, es una relación cuadrática. X cuadrado más y cuadrado, ¿ve? Primer problemita que quería hacerles, y espero que les haya entendido y que les haya gustado, porque estos problemas en particular, les cuento, son problemas muy interesantes. Bueno, entonces, vamos a mirar otro de los problemas clásicos de razón de cambio. Entonces, avanzamos con esto y miremos otro problema clásico de razón de cambio. Entonces sería así. Problema número 2, ¿no? Ejemplo número 2. Bueno, ejemplo 2. Este problema está casi en todos los libros de cálculo, porque es de los problemas clásicos de razón de cambio. Entonces, el problema es así. Yo tengo, primero que tengo acá, esto es un faro de luz. Esto que está acá es un camino que en línea recta, que se puede considerar partiendo del faro. Como esto es un faro, entonces le voy a colocar pues todas las características de él. Entonces esto aquí es un faro que irradia luz, ¿sí? Un bombillo. ¿Listo? Bien, ahora sucede lo siguiente. El problema continúa de esta manera. Aquí hay una persona, por acá por este lado, hay una persona, ¿sí? Acá, va caminando, ¿sí? Una persona. Esa persona, bueno, datos. El faro que sostiene el bombillo tiene 4 metros de alto. 4 metros. ¿Sí? La persona que camina tiene 1,80. 1,80 metros. ¿Sí? 1,80 metros. Listo. Entonces, la persona está aquí en un punto P. El faro sí está fijo. Entonces, el problema, una vez que yo he hecho el dibujo, ahora sí empiezo a hablar cómo es el problema. Entonces, el problema dice lo siguiente. Una persona de 1,80 metros se aleja de un faro
de un faro de 4 metros. ¿Listo? A una velocidad de... Uno perfectamente puede caminar así, rápidamente, a una, velocidad, se aleja de 2 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué fenómeno se va a dar? Resulta que el rayo de luz va a incidir desde su centro acá con la persona en la cabeza y va a proyectar una nueva variable y, una sombra, que es una sombra variable, ¿no? Vamos a poner con la letra S, una sombra. A ver, con la letra S. Esto es una sombra. ¿Cuál es la sombra? Esta. La sombra que produce la persona. Entonces, dice, entonces la sombra va a determinar en su extremo un punto Q. Un punto Q. Listo. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué velocidad crece la sombra cuando la persona está a una distancia de 2 metros o cuando está a una distancia de 5 o de 10? ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿con qué velocidad crece la sombra cuando la persona P está este es el punto O, el origen, de donde supuestamente arranca la persona, está primero, 2 metros, o a 2 metros, como está a 2 metros del faro, ¿no? Claro, del faro. B, o sea, 2 metros acá. B, cuando está a 5 metros. Y C, cuando está a 10 metros. ¿Listo? O sea, se hacen... Entonces, miren, a ustedes el sentido común les debe decir, a mí también me lo diría, ¿no? Que mientras más lejos esté la persona, la sombra crece más rápido. Se lo dice a uno el sentido común. Pero vamos a ver si eso es cierto. Eso lo sabemos enseguida. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? La velocidad de la persona es 2 metros por segundo, se parece al problema anterior de la escalera. Entonces yo voy a llamar la distancia OP, la voy a llamar X. Aquí no hay variación porque este es el faro. Esta sí es variación y esta es variación. Entonces, esto ya es solución de 1, ¿no? O sea, esto ya es cuando usted empieza la solución. O sea, cuando usted va a empezar la solución del problema, usted tiene que mirar qué variables asigna. Bueno, la sombra es una variable natural. Entonces, usted va a decir, ya aquí en la solución del problema, usted lo primero que hace es ver qué dato le dan. La velocidad de la persona es esta separación. Distancia por el tiempo. Entonces, sea la distancia OP igual X. O sea, ¿cuánto vale de X de T? De X de T da la velocidad de la persona. De X de T es cómo cambia X en el tiempo. Entonces de X de T le va a dar 2 metros por segundo. Le da de X de T. Bien, entonces, en este momento sé la variación de X, pero no sé la variación de S. Entonces, recordando el problema anterior, porque yo les decía que estos 3 problemas que vamos a ver al comienzo están bastante ligados el uno con el otro, entre sí, pues. Entonces, vamos a mirar en este momento qué está sucediendo con cómo plantear esto. Entonces, miren, aquí ya no hay Pitágoras lo que vamos a hacer. Entonces, yo conozco, esto vale 4, esto vale 1.8, esto vale X y esto vale S.
Entonces yo lo que tengo que hacer es relacionar x con s. Pero aquí ya no podemos usar Pitágoras, porque x con s no es Pitágoras. Lo que vemos es que este triángulo grande y este triángulo pequeño son semejantes. O sea, ¿cómo se va a llamar? Llamemos la altura del faro, ¿sí? O sea, aquí lo que hay interesante es que el triángulo OQF es semejante al triángulo pequeño PQT, sería T, al triángulo PQT. Y si son semejantes, yo puedo decir que esto es a esto, como esto es a esto. Y ya tengo metida. Estoy bien. Voy a hacer una proporción adecuada que me sirva para poder resolver el problema. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Utilizando las propiedades de los triángulos semejantes, que tienen lados proporcionales, pues esto es un hecho geométrico que ustedes lo pueden repasar o recordar de la geometría. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a decir que 4 es a x, o al revés, si usted quiere, x es a 4 para que me quede, bueno, no importa, ¿no? Al fin y al cabo, hágalo como quiera. 4 es a x, ya, de todas maneras el procedimiento no cambia las cosas. 4 es a x, como x más s es a s. Como x más s, aquí sí la pongo bien la s, que no parezca un 5, es a s. ¿Listo? O sea, que tengo ya, ¿qué pasó aquí? Perdón, no, 4 es a 1, 4 es, esto, perdón, me equivoqué, no, esto es 1.8. 4 es a 1.8, o sea, cateto grande a cateto, así como este es a este. Listo. Ahora sí, como grande es a pequeño, como grande es a pequeño. Listo, ahí está bien. Ahora, ¿qué me queda acá? Que usted trabaja las cosas así. 4s es igual a 1.8 que multiplica a x más s. Eso sería pues así. Y entonces yo dejo aquí al lado la letra s y aquí la letra x. Luego, ¿qué va a pasar? Luego, 4s le puedo quitar 1.8s y esto me da 1.8x. Listo. Pero esto me da 3.2. Por lo tanto, no, perdón, esto me da 2.2. 2.2s es igual a 1.8x. ¿Listo? Y despeje s. ¿Qué pasa con s? Me queda que s de t es igual a 1.8 sobre 2.2x de t. Le pongo porque si x depende del tiempo, véalo, s también va a depender del tiempo mediante esta relación. O sea que la sombra es proporcional a la distancia. Ah, pero esto se puede arreglar. 18 sobre 22, ¿cuánto da? 9 onceavos. 9 onceavos de x de t. Listo. O sea que el espacio, perdón, la sombra depende linealmente de esta distancia. O sea que siempre va a ser la sombra 9, esto es 9 onceavos de esta distancia. ¿Bien? Ahora, ¿eso qué consecuencias trae? Que ya puedo resolver el problema porque en este momento vea lo que tengo en este momento. Ya puedo decir lo siguiente. Tengo bastante información que me puede ya prácticamente llevar a la solución del problema. Entonces sería así. La razón de cambio, ¿cómo crece la sombra? Es razón de cambio de S con respecto al tiempo va a ser igual a 9 onceavos de x de t. ¿Listo? 9 onceavos de x de t. ¿Listo? Ah, o sea que, primera pregunta.
¿Cuánto vale la razón de cambio de la sombra con respecto al tiempo cuando la distancia es 2 metros? Pues vale 9 onceavos, pero ¿qué velocidad lleva el señor? La persona lleva una velocidad de 2. 9 onceavos por 2, ¿cuánto me da? 2 por 9, 18, me da 18 onceavos. Y 18 onceavos, esto me da una cantidad cercana, ya les digo, 18 onceavos me va a dar lo siguiente. Bueno, así como, vean, lo que pasa es que voy a utilizar mi vieja calculadora. Esta calculadora que usted ve acá, ¿sí? La acabo de comprar, hoy la compré. Es la Casio que tiene minutos, segundos, todo perfecto, suficiente para que ustedes en estos primeros tiempos de su carrera. Y me costó, lo puedo decir aquí, 22.000 pesos. Pero yo creo que no es una calculadora muy completa. Eso es una maravilla que hoy en día se consigan a ese precio. Esta es una calculadora que es la que estoy usando, pero esta la voy a utilizar a partir del momento en que abra la caja. La acabo de comprar, ¿sí? Entonces, esta que está acá, vamos a ver cuánto vale 18 onceavos. Entonces, vamos a ver, enter. Bueno, 18 onceavos, 18 dividido 11, igual, me da 1 punto en calculadora, ¿no? Esto me da aproximadamente 1.6363. 63 periódico. Claro, como es un número racional, da periódico. O sea, que la sombra, vea que la X no interviene para nada. Es decir, es algo sorprendente para nosotros que manejamos un sentido común de las cosas. A mí también la primera vez que hice este problema, ese hecho me sorprendió. Y entonces vea lo que pasa. A mí me sorprendió ese hecho, ¿sí? Entonces viene la parte B. Pregunta B. ¿Cuánto vale la razón de cambio de la sombra con respecto al tiempo cuando X es igual a 5? Pero mire, la razón de cambio es reemplazar estos datos. Es 9 onceavos. ¿De quién? De X de T, la velocidad del tiempo no cambia. Y me vuelve a dar 18 onceavos. ¿Listo? O sea, me da lo mismo. O sea, que en todo instante la sombra va aumentando a la misma velocidad. Pero más una velocidad de 1.63. Es el aumento de la sombra. Va aumentando, pero no es la misma velocidad con la que camina. El tipo camina más rápido. Ahora, hay una pregunta que hacen otros textos. Este es el extremo de la sombra. Y la otra pregunta es esta. ¿Con qué velocidad se mueve Q, que es el extremo de la sombra? Ese es otro cuento. Entonces, esa es una pregunta que se me acaba de ocurrir porque me acordé que en otros libros también la hacen. Es una pregunta, una nota final del problema. Entonces la nota es esta. Nota es ¿con qué velocidad se mueve Q, que es, para que sea claro, el extremo de la sombra, el extremo de la sombra? Esa es la pregunta que están haciendo ahí. Entonces resulta que esa otra pregunta origina el extremo de la sombra. ¿Con qué velocidad se mueve? Entonces mire cómo se puede resolver técnicamente. Resulta que esta es la variable, llamémosla Z. Pero la variable Z es
¿Cómo crece esta distancia? Ah, pero z, ¿quién es? Z es x más s. O sea, que la respuesta de con qué velocidad se mueve Q sería responder por dz de t. ¿Pero quién es dz de t? Pues dz de t es igual a... Perdón, aquí. Z es igual a x más s. O sea que dz de t es de x de t más de s de t. Ah, pero así las cosas sería que el extremo de la sombra se mueve a 2 más 1.63. Sería 2 más 1.63 periódico. ¿Qué más? Metros por segundo. Póngale cuidado y verá que es correcto. Esto se mueve a una velocidad de 2. ¿Y esto se mueve a una velocidad de qué? De 1.63. Toda la velocidad es la suma de las dos velocidades. Espero que hayan entendido esa forma de razonar. Bien, y ahora viene un último problema. De esto les voy a enviar varios, ¿ok? Para que practiquen. Este es un tema muy bonito, muy agradable. Está muy vinculado con situaciones de la vida diaria, ¿sí? Fíjense usted que todo esto es física. Es una física especial que usted está manejando acá, cinemática. Entonces, el otro problema es este. Aquí lo tenía yo marcado. Dice lo siguiente. Problema, bueno, este es, yo aquí tengo todo mi libro. Este es el antiguo Zukowski. Lo mandé empastar para que quedara bien bonito. Y entonces aquí lo tengo ya. Dice, problema número 15 del Zukowski. Les voy a mandar estos ejercicios a ustedes. Dice, un punto se desplaza sobre la gráfica de la ecuación. Dice, la gráfica de la ecuación. Espera un momentico. Entonces sería ejercicio. Este ejercicio yo les voy a mandar la fotocopia para que usted fotocopie la foto. Ejercicio. Dice, un punto. Vamos a ver, lo dejamos planteado hasta donde más se pueda, ¿no? Un punto P se desplaza sobre una curva, sobre la curva, o sea, sobre la gráfica, ¿no? Sobre la curva. Entonces es lo mismo que decir sobre la curva. Y la curva se llama y igual a x3 más x2 más 1. Sobre la curva y igual x3 más x2 más 1. ¿Cómo será esa curva? No sé, pero bueno. Yo imagino que empieza en 1. Es una curva que debe tener un comportamiento así. Yo me lo imagino como así, de esta manera. Una curva así. ¿Listo? ¿Dónde va el punto? El punto está aquí. Pero la pregunta es, ¿el punto viaja sobre esa curva? Creo que esta curva debe pasar en algún momento dado. Debe pasar por acá, hacia abajo, porque la curva es así, ¿no? Como lleva una cúbica, la curva es así más o menos. Usted la puede graficar con su calculadora, aunque más adelante vamos a ver técnicas de graficación. Entonces, ¿qué dice el problema? Su abscisa varía a razón de 2 unidades por segundo. O sea, este punto tiene una coordenada y una abscisa x. Dice, de manera tal, se desplaza de manera tal que su abscisa x se mueve a velocidad constante. Ya les digo cuánto es esa velocidad constante. De 2 unidades por segundo. O sea, no dice en centímetros o lo que sea. Simplemente le dicen 2 unidades por segundo. O sea que en un segundo se mueve 2 unidades. Me imagino que la escala que hay en el eje X, ¿no? 2 unidades por segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué velocidad se mueve Y? Esa es la pregunta, ¿no? Dice, ¿a razón de cuántas unidades por segundo varía su ordenada en el punto 1, 3? ¿Cuál es el punto 1, 3? Por aquí. Digamos que esto valga el punto 1, 3, o más allá, más adelante, ¿no? Claro, cuando vale 1, 1 más 1 te vale 3. Entonces, hallar la velocidad, hallar la razón de cambio, que es la velocidad, la razón
de cambio de la variable y cuando la partícula, cuando P está en el punto de coordenadas 1, 3. ¿Listo? Entonces mire lo que va a pasar. Inmediatamente la y depende del tiempo. X al cubo depende del tiempo. X cuadrado, X depende del tiempo. Más 1. Entonces, ¿usted qué hace? Deriva de y de t. ¿Conoce de x de t? Ah, sí. La velocidad constante es 2 unidades, entonces ya el problema se puede resolver. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, alcanzamos a avanzar más para... Creo que alcanzamos a terminarlo, ¿no? Estoy mirando el tiempo. Hay que controlar el tiempo, ¿sí? Entonces sería así. El problema sería así. De y de t es igual a 3x al cuadrado por dx de t, sobre todo mirando aquí, ¿no? Más 2x por dx de t más 0. ¿Listo? O sea, ¿qué pasa en el punto 1, 3? En el punto 1, 3, x vale 1 y y vale 3. O sea, que el problema prácticamente lo alcanzamos a resolver. Y yo pensaba que de pronto no alcanzábamos a resolverlo. Entonces, la velocidad sería... Entonces, vamos a calcular esto en el punto de coordenadas 1, 3. ¿Qué es 1, 3? De y de t, pues sería que de y de t sería igual a 3 por 1, 3 por 2, más 2, x vale 1, ¿por quién? Por dx de t, que es 2. ¿Listo? O sea, ¿cuánto me da esto? 6 más 4 se mueve a una velocidad de 10 unidades por segundo. Problema también muy interesante, pero se quedan muchísimos problemas por hacer. Pero yo quería que ustedes vieran la mecánica y con base en lo que ustedes vieron hoy ya tengan unas herramientas para poder resolver los problemas que les voy a enviar. Bien, espero que les haya bien en el parcial de hecho con bastante cuidado para que fuera evaluativo y la semana entrante les entrego esas notas, ¿bien? Y actualizo notas en el sistema si hay algunas notas que no he actualizado, porque esperando que me deje entrar al sistema. Buenas noches, señores, y estamos hablando el día martes, si Dios quiere.